Internacional del Libro. Vamos a ver, ¿qué te parece si, mira, nos quedan 5 minutos? Tienes razón. Respiro del 7 coronavirus. minutos. 7 minutos. Respiro del coronavirus y respiro de todo esto de la pandemia. ¿Te late? Me Vamos a parece platicar muy de bien. libros, ¿no? Vamos. O sea, hoy es el Sí, Día además Internacional. es mi tema favorito. Además, es uno de tus temas favoritos, sí, por supuesto. Día Internacional del Libro. Hoy, digamos que es una fecha simbólica para la literatura universal porque el día de hoy fallecieron 3 de los grandes escritores de todos los tiempos. Y es por eso que se conmemora el día de hoy, un 23 de abril de todos los años, el Día Internacional del Libro. ¿Quiénes fallecieron? Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, de él no falleció. De él encontraron los restos. Bueno, encontraron los restos. William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, por esto es que el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Libro. Entonces, pues bueno, para platicar un poquito, a ver, ¿quién es tu autor favorito? O sea, porque sé que, digo, todos sabemos que lees bastante, pero ¿tienes algún autor favorito? Así que digas, de este autor me devoré 7 libros, 5 libros, 10 libros. Saramago. Realmente. José Saramago. Sí, yo creo que Ese te debe gusta. haber 1 o 2 libros que no he leído de él. Todos los demás los he leído de verdad Y más de una vez. Algunos. Sí, ¿no? sí. Ensayo sobre la ceguera, todos los nombres. La cueva, Claraboya, el Evangelio según Jesucristo. Híjole. Sí, tienes para aventar para arriba. Caín. Híjole, Ok, me ahí gusta está. mucho. Me gusta En mi mucho. caso, a mí me gusta mucho porque además marcó una etapa de mi vida, ¿no? Sobre todo entre la preparatoria y la universidad, Hermann Hesse. Ok. O sea, Hermann Hesse, que obtuvo el premio, además su historia y su vida es súper interesante. Obtuvo el premio Nobel en 1946, pasó por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, además también fue periodista, fue poeta, y en su etapa justamente de periodista, cuando publicaba en Alemania, él es alemán, bueno, era alemán, el Tercer Reich lo perseguía por toda esta ideología en contra de los nazis. Entonces es así que se tiene que ir exiliado a Suiza. La verdad es una vida interesantísima de Hermann Hesse. Y bueno, o sea, la obra más emblemática, El Lobo Estepario, está Siddhartha, está Bajo la Rueda, Demian, Narciso y Golmundo. Le puedo decir El Lobo muchísimos. Estepario a mí me parece fantástico. El Lobo Estepario es fantástico. Si a usted le gusta toda esta literatura existencialista, ese es el término, se lo puedo recomendar. Y estaba acordándome hace rato también de mis autores mexicanos favoritos. Por ejemplo, Jorge Ibargüengoitia es un deleite. La verdad es que también es uno de mis autores favoritos y además que manejaba un humor tan fantástico. Tan sencillo de leer. Sí, sí, O sea, sí. sencillo, ¿no? Esa es la palabra. Estas ruinas que ves, que es maravilloso, y además de todo él era un guanajuatense muy orgulloso. Ajá. Entonces, estas ruinas que ves está situado en Cuébano, que no es otra cosa que Guanajuato. Justo. Entonces, es una cosa maravillosa. Obviamente, Las Poquianchis o Las Muertas, una serie de obras Las maravillosas. Poquianchis, Dos Crímenes, que también está en película. En Guanajuato. La Ley de Herodes, que también está en película, que es maravillosa. También Los Pasos Damián de López Alcácer. es una cosa Los fantástica. Pasos de López. Fantástica. Pero hay un libro que yo le recomiendo mucho porque yo lo leí, debo aceptarlo, cuando entré a Excelsior. ¿Por qué? Se llama Instrucciones para vivir en México. Maravilloso. Y es un compendio que es súper sencillo de leer porque es un compendio de cuando Jorge Ibargüengoitia, vivía en Francia, publicaba una columna dominical en Excelsior. En Francia y en Londres. Estuvo entre los dos lugares en ese libro. Y entonces desde allá él mandaba su columna semanal que se publicaba los domingos en Excelsior. Y este libro es un compendio, la verdad es que no es de todas las columnas que escribió, deben de ser alrededor de 30 o 35 como mucho, pero sí está curado el libro, digamos, por temáticas, ¿no? Entonces es súper chistoso porque te habla de, literal, se publicó en los años 70, se publicaban en los años 70 cuando Excelsior estaba en esa época y pueden ser actuales, ¿eh? O sea, le habla desde por qué no es bueno despertarse porque es muy probable que usted se duerma en el microbús y si a usted le se gustaba recargue. Germán Dehesa, era algo muy parecido, su estilo de escribir columnas, muy parecido. Justo, te habla de el por qué, bueno, en sus columnas te habla del por qué
uno debe de andar con cuidado del clásico de tu casa es mi casa, ¿no? O mi casa es su casa, porque uno se agarra la mano, por qué el claxon es el principal protagonista de ir y andar de las vialidades de México. Entonces, es un libro, la verdad, muy recomendable, que pocos lo conocen. Sí, es muy bueno. Además tiene un libro de cuentos que tiene dos particularidades. Uno que me mata de risa, porque él cuenta una propia anécdota de cuando le van a dar una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos. Entonces lo manda a la propia embajada a hacerle un examen en donde le hacen también el tacto prostático. Ok. Entonces dice que sucumbió ante el imperialismo yanqui por una beca. Entonces, esa es una de las cosas que dice. Y después hay otro en donde la protagonista del cuento, él mismo le dice que es una mujer muy exótica que se llama Pampa Hash, que empieza a bailar y que fue poseída por el ritmo. Sí, no, entonces, en verdad, Lera Ibargüengoitia. ¿Tú sabes cómo murió? No. Muere en el accidente de avión en el aeropuerto de Barajas, no sé si es de Barajas o de Mallorca, un aeropuerto español, en el mismo accidente en donde muere Fanny Cano, esta actriz. Ahí muere Jorge Ibargüengoitia, porque todavía tenía mucho por escribir, pero así muere el maravilloso Jorge Ibargüengoitia, que además vivía aquí cerquita en Coyoacán, y hace también en ese libro de cuentos un libro sobre la falta de agua que ya había en esa época. Sí. En la zona de Coyoacán. Lo que te digo es que si lees a Ibargüengoitia, podría uno perfectamente pensar que lo escribió hace un año. O sea, todo lo que escribió en verdad es súper actual. Sí. Entonces, bueno, para no dejar a un lado a las mujeres, ¿no? O sea, porque ya nos queda un minutito. De mis autoras favoritas está Ángeles Mastretta, que me encanta, chilena. Si usted ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de leer Arráncame la vida, que también se hizo película, es maravilloso. Y yo le recomiendo un libro que se llama Mal de Amores. No sé si lo llegaste a leer. Que no. Mal de Amores es increíble y a ti te va a gustar mucho porque te gustan mucho las novelas históricas o que están basadas en periodos históricos. Mal de Amores está basado en la época revolucionaria, a inicios de 1900, y es un triángulo amoroso ahí entre un doctor y una jovencita hacendada y otra persona. Entonces, el final es increíble. Entonces yo les recomiendo mucho de Ángeles Mastretta, Mal de Amores y, bueno, Mujeres de Ojos Grandes también me gusta y otras más. Entonces, pues es que es una gozada. Día Internacional del Libro. Terminamos la sobremesa. Póngase a leer, gracias. Que tenemos tiempo. Haga patria por piedad de Dios y no se esté preocupando por tonterías.